La cadera, como ya platicamos, en la cadera va a estar formada por el acetábulo, va a estar formada por el cuello y la cabeza del fémur y otro tipo de ligamentos que van a coaptar o van a hacer que esa cadera se fije prácticamente en el acetábulo. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo una pierna corta, si yo tengo un desnivel pélvico, una de mis piernas va a apoyar más fuerte a diferencia de la otra. Y al no ser simétrico el apoyo, al no tener una tensión uniforme, al no cargar las dos extremidades iguales, ya sea porque la columna está desviada hacia un lado o hacia el otro y el apoyo es más fuerte de un lado, y los músculos de un lado son más tensos y los otros están más relajados, vamos a ver que entonces esa cabeza va a tener un desgaste con el cartílago del acetábulo y entonces va a haber una fricción. Pero también, aparte de una alteración mecánica, puede haber una alteración metabólica. Entonces puede ser un problema mixto el problema que esté dañando a la cadera. Y el problema mixto está formado por pacientes que son diabéticos, con problemas metabólicos, con el abuso de esteroides, en pacientes alcohólicos principalmente. Son los pacientes con lupus eritematoso sistémico, son pacientes que van a tener mayor riesgo y si todavía contemplamos un problema mecánico, es seguro que vamos a tener una coxartrosis mixta. Ese es el nombre de la degeneración o la artrosis de la cadera. ¿Qué es lo que se hace en una reconstrucción de cadera? Primero se hace el diagnóstico, se buscan los antecedentes del paciente, se ve si el paciente tiene un factor de riesgo como el alcoholismo, alguna alteración o algún padecimiento metabólico, y se tratan esos padecimientos y se ve qué tanto mejora esa articulación. Si nosotros vemos que hay una mejoría, excelente. ¿Por qué? Porque finalmente probablemente nos dé permiso o nos permita que tengamos más tiempo para tratar esa articulación. Pero si vemos que a pesar de controlar su problema metabólico, de quitar factores de riesgo como es la obesidad, que muchas veces la cuestión mecánica es por obesidad, y empieza a desgastar y hay un dolor inguinal muy intenso, en ese momento ya se piensa en realizar un tratamiento con dieta, etc. Entonces el tratamiento inicial es conservador. Si vemos que a pesar de esto no mejora, ya se hace el reemplazo protésico. Y lo que se hace es, se quita la cabeza muerta, porque ese hueso ya se muere, ya es desvitalizado, ya incluso la cabeza está degenerada, pierde su cartílago y sus propiedades de irrigación. Entonces se tiene que quitar esa cabeza y se coloca una prótesis que es un componente del fémur que ya cuenta con una cabeza. Hay distintos materiales para las prótesis, hay unos que son de acero, otros que son de cerámicas, hay de otras aleaciones y estos son tantos para evitar tanta fricción entre las dos articulaciones y tengan mayor durabilidad. Desde mi punto de vista, también hay un componente acetabular, que es cuando no nada más la cabeza se daña, sino que también se desgasta la parte del acetábulo, que es donde descansa la cabeza y es donde se forman osteofitos o neoformaciones de hueso que van, en vez de ayudar, empiezan a perjudicar y hay una mayor fricción. Entonces lo que se hace es se limpia esa articulación, se quita el cartílago muerto o los restos de cartílago muerto y se coloca un acetábulo. Entonces ya tenemos las dos partes, a eso se le llama prótesis total. Y cuando nada más se cambia la parte femoral, se llama hemiprótesis. Entonces hay prótesis también que pueden llegar a cementarse. Y hay prótesis que no se cementan. La cementación principalmente es como decía uno de mis maestros, de mis grandes maestros de Magdalena de las Salinas. Me comentaba él que principalmente debemos de ver el continente, donde se va a sentar la prótesis. Si el continente es frágil, es malo, pues tenemos que cementarlo para darle una mejor tensión. No es para pegar la prótesis, que quede muy claro, sino es para darle una mejor tensión y mayor fortaleza a la prótesis. No es un pegamento.
Entonces hay que saber cementar también para que no haya burbujas de aire y luego se flojen esas prótesis. Pero si tenemos una buena calidad de hueso, ya existen prótesis con unas fenestraciones y con unas sustancias que favorecen a que se integre esa prótesis al hueso y la haga suya. Entonces ya tenemos alta tecnología en este tipo de cirugías.